Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este conversatorio. Mi nombre es Juan Carlos Mayorga, hago parte del área de nutrición y asuntos regulatorios del PINA. Para mí es un placer poder estar entre ustedes y que ustedes puedan hacer parte de esta conferencia. Contamos con dos expertas con las cuales vamos a tratar el tema de la conferencia, lácteos en el crecimiento, actualidad y retos. Para nosotros, pues es sumamente importante poder hacer parte no solamente de la agenda académica, sino pues precisamente también de este proceso de divulgación, de divulgación científica. Encontramos que en el tema de lácteos no todo está escrito y que continuamente encontramos nuevas investigaciones que nos dan diferentes perspectivas sobre este grupo de alimentos. Contaremos con dos presentaciones y finalmente pues una sección ya más de conversatorio, y contaremos inicialmente con la doctora Clara Rojas Montenegro. Ella es nutricionista clínica infantil, quien abordará el consumo de lácteos en una edad más temprana. Y en una segunda parte tenemos a la doctora María Clara Obregón. Ella también es nutricionista, profesora con maestría en nutrición humana, quien abordará el segundo segmento en cuanto a temas de edad. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por asistir y le doy la palabra a la doctora Clara Rojas. Entonces, doctora Clara, bienvenida. Buenos días. Mi nombre es Clara Rojas. Me dedico a la nutrición clínica pediátrica. Es un tema que me apasiona y me apasiona compartir en estos escenarios, ya que vamos a hablar hoy de un tema que todavía sigue siendo muy visual. Todavía tenemos muchas dudas sobre cuál es la importancia de los lácteos en el crecimiento y si debemos utilizarlos y cómo. Por eso vamos a comenzar recordando que la alimentación durante la infancia tiene un objetivo fundamental que todos conocemos: es favorecer el crecimiento y desarrollo óptimo y brindar salud y condiciones de salud para el presente y para el futuro. Pero hay ciertas condiciones nutricionales, ambientales y propias del individuo que pueden no facilitar esta nutrición saludable y por lo tanto va a tener consecuencias en su salud presente y futura. Por eso, uno de esos alimentos o grupos de alimentos que forman parte de la alimentación fundamental de la nutrición saludable en el niño son los lácteos, y por eso vamos a referirnos a ellos. Recordemos que las investigaciones epidemiológicas han encontrado que la ingesta de lácteos, en primer lugar, suministra unos nutrientes claves para el crecimiento y el desarrollo. Parece, por varias publicaciones y varios conceptos actuales, que disminuye el riesgo de enfermedades crónicas en la población, enfermedades crónicas que pueden ser desde obesidad, problemas de hipertensión, problemas de diabetes, etc. Y hay también publicaciones muy recientes y conceptos de los últimos años que nos dicen que ciertos componentes de la leche, especialmente unas proteínas y ciertos aminoácidos, tienen una especial acción que favorece el crecimiento. Si vamos a hablar de lácteos, indudablemente tenemos que hablar de la leche materna. La leche materna sabemos que es el alimento ideal durante los primeros niños, durante los primeros años de vida, que especialmente durante los primeros 6 meses tiene
ventajas incontables para la salud del niño por sus características nutricionales, inmunológicas, psicoafectivas. Gran trascendencia se ha dado cada vez más a esos componentes bioactivos no nutricionales de la leche materna, como los factores tróficos, los factores protectores, que además de dar todas estas ventajas, son parte de la salud, de las condiciones de salud que brinda el niño. Por esta razón, la leche materna siempre debe ser protegida, debe ser apoyada y debe promoverse durante los primeros meses de vida. Sin embargo, hay circunstancias especiales que por más de que queremos a veces no se logra la lactancia materna o no se logra de forma suficiente. Por eso tenemos que buscar otras alternativas para complementar o para suplir la lactancia. Es un hecho claramente aceptado que cuando la lactancia materna no es posible, bien sea por enfermedad de la madre, por elección materna o por otros factores, debe ser complementada, pero con fórmulas lácteas infantiles especialmente diseñadas para la alimentación en esta edad. Cuando hablamos, por ejemplo, entonces los primeros meses de vida, esencialmente la lactancia materna y las fórmulas lácteas infantiles cuando definitivamente no es posible la lactancia. La alimentación complementaria, recordemos que se inicia alrededor de los 6 meses, no antes de los 17 ni después de los 26. ¿Y qué se hace en la alimentación complementaria? Es la introducción progresiva de los alimentos fundamentales para el crecimiento y saludables para el niño. Esos alimentos incluyen las carnes, las frutas, los cereales, las leguminosas y obviamente los derivados lácteos, los sucedáneos de la leche materna y el yogur o el queso. Este grupo, cuando hablamos de lácteos durante el primer año y durante el inicio de la alimentación complementaria hasta los 12 meses, nunca debe incluir la leche entera, ya que es bien ampliamente conocido que la leche entera en los niños menores de 1 año representa riesgos para la salud porque puede ocasionar sangrados intestinales, mayor riesgo de alergia, problemas de anemias nutricionales, etc. Pero la introducción de esos lácteos que mencionamos, como yogur, queso, en la alimentación complementaria se ha aceptado cada vez más en las guías nutricionales. Por ejemplo, vemos aquí en la guía para la introducción de alimentos complementarios, las guías colombianas, vemos como en el cuadro inferior incluyen los quesos, los yogures, kumis, estos alimentos para introducirlos desde los 6 meses. Inicialmente con modificación en sus consistencias, si nos referimos al queso, y posteriormente en trocitos y cada vez con mayor textura. El yogur se puede iniciar desde los 6 meses, inicialmente en pequeñas cantidades, cucharaditas, y se va aumentando posteriormente la cantidad. Las guías alimentarias, entonces, después del año de edad recomiendan, y después de los 2 años de edad recomiendan siempre 2 o 3 porciones de lácteos al día para que la dieta sea equilibrada y completa. Como decíamos, en la alimentación complementaria en el niño pequeño, después de los 6 meses, está recomendado el yogur y el queso. ¿Y por qué el yogur y por qué el queso? El yogur es un alimento que se recomienda porque tiene una serie de beneficios. Varios estudios han demostrado cómo está asociado con una mejor calidad de la dieta, que es rica en muchos nutrientes, especialmente proteínas, tiene un calcio de excelente calidad, tiene otros minerales, yodo, magnesio, potasio, fósforo, vitaminas, especialmente vitamina A y vitamina D y vitaminas del complejo B. Lo que puede variar es las vitaminas liposolubles, ya que en diversos lácteos varía la cantidad de grasa y obviamente las vitaminas liposolubles están en relación directa con el contenido graso. El otro es el yogur, es un alimento fermentado y se ha demostrado que modifica la composición del microbioma
por ser fermentado y por tener algunos lácteos, por ser lácteo cultivado. El consumo de yogur se asocia con el microbioma intestinal y especialmente con niveles más altos de lactobacilos y de bifidobacterias. Y esto es lo que genera una serie de beneficios, especialmente en prevención de enfermedades a futuro como diabetes, enfermedades cardiovasculares y todas ciertos beneficios para la salud que están mediados por el microbioma intestinal. Además, sabemos de varios años atrás que el yogur se ha considerado como una alternativa cuando hay intolerancia a la lactosa por tener sus propias bifidobacterias y se utilizó en epidemia cuando había muy alta prevalencia, por ejemplo, de diarrea persistente, de diarrea infecciosa y que tenía una repercusión especialmente en disminución de la gravedad de la diarrea y de la duración. Sin embargo, es necesario recordar que en niños menores de 2 años es enfática la recomendación que no debemos utilizar azúcares añadidos y por lo tanto todos los alimentos deben estar libres de azúcar. Por lo tanto, para que el yogur sea apto para la alimentación infantil, no debe tener azúcar añadido. Entonces, en resumen, los beneficios del yogur se derivan en la densidad de nutrientes, en la fermentación, en las bacterias probióticas que contiene y en el efecto del microbioma, siempre sin adición de azúcar. Esta recomendación del consumo de yogur y queso ha sido en varias guías, en las guías de NASCAN, en las guías de ESCAN, en las guías de la alimentación colombiana y en la Asociación Española de Pediatría hacen una recomendación directa de que, por ejemplo, el queso en trocitos pequeños debe iniciarse de 9 a 10 meses de edad, aunque sabemos por las guías colombianas que podría ser desde 6 meses y la textura, si es rayadito y la textura es recomendable. Siempre la pregunta, ¿y qué queso damos? Normalmente la recomendación es que sean quesos blandos, frescos y en trozos muy pequeños adecuados para la edad, o rallado, y cuando se utiliza en trozos, recordemos que es cuando el niño puede hacer pinza y coger trocitos pequeños. Tanto el queso como el yogur igual es un lácteo, y aunque tiene menos capacidad alergénica, puede representar un riesgo para alergia cuando el niño tiene una probabilidad o una tendencia a una alergia de la proteína de la leche de vaca. Por eso, como todos los alimentos complementarios, tiene que probarse si lo tolera o no, y la tolerancia debe ser por 72 horas. La otra referencia que vamos a hacer es la importancia del calcio en el embarazo y por lo tanto el uso de lácteos en el embarazo. Recordemos que la recomendación de calcio en el embarazo aumenta como más del 60 o 70%, están muy aumentadas. Y cuando hay deficiencia puede estar asociado con prematuridad, con bajo peso al nacer, con problemas de mineralización ósea, con preeclampsia, etcétera. La administración de suplementos de calcio solamente se asocia con una reducción de estos problemas, pero se da cuando la ingesta de calcio está disminuida. Las recomendaciones en general sabemos que están dadas teniendo en cuenta que la acreción de calcio en el último trimestre del embarazo aumenta de forma importante, hay una absorción muy aumentada hasta de un 40% y por eso con el consumo de 3 o 4 lácteos diarios es suficiente. Si no se logra eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda dar entre 1.5 y 2 gramos diarios dividida en varias dosis. Aquí vemos cómo son las recomendaciones de calcio y de vitamina D y se suple, se puede cumplir fácilmente con el suministro de lácteos y cuando no es posible con la suplementación de calcio. Y cuando la alimentación es sin leche, ¿qué hacemos? Primero recordemos la importancia de la leche como tal en el crecimiento, en el estado de calcio, de vitamina D, en la salud ósea. Y que la leche se define o productos lácteos como alimentos
proporcionados por la leche bovina. Pero no se conoce, hay poco reconocimiento de otras alternativas que se han conocido como alternativas lácteas, que su denominación es errónea porque no son bebidas lácteas, sino son bebidas vegetales. Estas recomendaciones se han dado pues porque hay preocupación ecológica, porque puede haber alergia a la proteína de la leche de vaca, por creencias culturales, por creencias religiosas, etc. Pero sabemos claramente que la literatura reciente dice que, por ejemplo, NASCAN, que cuando las bebidas de origen vegetal se administran de forma inadecuada en los lactantes, existen grandes posibilidades de efectos adversos. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, cómo la calidad de las proteínas es diferente cuando hablamos de proteínas derivadas de la leche y de proteínas de origen vegetal. Vemos cómo esa absorción, esa relación, la eficiencia de las proteínas vegetales es mucho menor. Entonces, utilizamos cuando hay niños que son intolerantes a la leche de vaca, que son alérgicos a la proteína de la leche, a veces se utilizan fórmulas de soya o otras bebidas vegetales, pero sabemos que eso también, igual que los lácteos, pueden en los niños pequeños desarrollar riesgos de enterocolitis. En los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca, ESGAN recomienda el uso de fórmulas hidrolizadas a base de aminoácidos. Las bebidas vegetales no afectan negativamente el crecimiento y el estado nutricional por su composición nutricional, por su tipo de proteínas, y desde el año 2017 el doctor Vitoria reportó 30 casos de franca desnutrición infantil en niños pequeños derivados por bebidas vegetales en población estadounidense. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones clínicas desde este punto de vista? Si un niño está consumiendo alguna proteína vegetal, siempre en el examen pediátrico, en la evaluación tenemos que saber qué cantidad de bebidas vegetales o qué cantidad de lácteos está recibiendo. Si no recibe la cantidad de lácteos suficiente, adecuarlas. Y si está recibiendo bebidas vegetales, tenemos que saber exactamente qué conducta tenemos que tomar para completar los requerimientos nutricionales. Las bebidas vegetales no son alternativa para sustitución de los lácteos en los niños pequeños, porque no cumplen las recomendaciones y porque completen seriamente su crecimiento. Se ha denominado leches vegetales a la leche de almendras, avena, leche de arroz, leche de soya, etcétera, a bebidas vegetales. Pero estas bebidas vegetales, estos no son leches, son bebidas que no aportan los nutrientes necesarios. Para terminar, vemos aquí, por ejemplo, cómo hacemos un comparativo de los nutrientes que aporta la leche de vaca comparados con las otras bebidas vegetales y cómo el aporte de nutrientes de proteína, por ejemplo, si en la leche es de 8 por una porción, vemos en los demás cómo la cantidad es significativamente menor, igual que todos los demás nutrientes. Muchísimas gracias. Doctora Clara, muchísimas gracias por esa excelente presentación, bastante concisa, pero con unos datos muy, muy interesantes acerca del consumo en esa primera etapa de la vida, acerca de los lácteos versus las bebidas vegetales. Creo que más adelante vamos a estar profundizando en esto, pero muchas, muchas gracias. Damos entonces paso a la doctora María Clara Obregón. Doctora, bienvenida, el auditorio es suyo. Muy buenas tardes, continúo entonces con este conversatorio sobre los lácteos en el crecimiento, actualidad y retos que tenemos todos como profesionales de salud en lograr una alimentación adecuada, como bien lo comentó la doctora Clara, mi colega. Ella principalmente habló de los 0 a los 4 años de vida, o estamos enfocados así, para que logremos pues en esta población tomar las decisiones más adecuadas que nos permitan lograr una población adulta más sana y prevenir
la mayor cantidad de enfermedades posibles en la población, tanto infantil como adulta. Yo soy nutricionista, tengo una maestría en nutrición humana del INTA de la Universidad de Chile y soy profesora en la actualidad. Bueno, vamos a hablar en esta charla acerca de los lácteos, cómo está Colombia, cómo estamos en Colombia con respecto al consumo de los lácteos, una pequeña descripción de la composición nutricional y de su biodisponibilidad, porque es muy importante que nosotros como profesionales de la salud tengamos muy claro, y ya con Clara hubo una tabla nutricional que comparemos exactamente muy bien por qué debemos recomendar estos productos en esta edad tan importante y algunas recomendaciones específicas. Bueno, para empezar, quiero recordarles o traer a colación algunos datos del DANE, en donde nos muestran cómo está nuestra población, cómo ha cambiado la pirámide poblacional. Vemos que claramente la población se está haciendo más vieja. Si comparamos los datos 2005 con 2018, que es el último censo poblacional, vemos que la base poblacional donde está la población más joven se está disminuyendo. Sin embargo, es una población, todavía podemos decir que somos un país relativamente joven en comparación con otros, y por eso es tan importante que tengamos muy claro qué alimentación tenemos que darle a esta población. Si vemos cómo se ha disminuido, pues la población vemos que pasó de un 30.7% en el 2005 a un 22% la población de 0 a 14 años. Si más o menos si hablamos de un 50 millones de población, vemos que tenemos una población muy importante todavía sobre la que debemos tomar las mejores decisiones, y en este cuadro vemos cómo se ha ido envejeciendo la población. Entonces, en la medida que tomemos las mejores decisiones alimenticias y una mejor calidad de la dieta en esta población, pues vamos a repercutir claramente en la salud de esta población. Cuando miramos cómo está desde el punto de vista nutricional, que se mide en las encuestas de situación nutricional y alimentarias que ha tenido el país, y cuando podemos comparar los indicadores antropométricos, esto nos da un reflejo de cómo estamos comiendo. Entonces, si vemos en los niños de 5 a 12 años, ¿qué encontramos? Vemos un retraso en el crecimiento, es decir, hay una nutrición crónica en un 7.4% de la población. Esto ya no es reversible, es decir, cuando uno retrasa la talla, quiere decir que estos niños ya se nos quedaron pequeños, y esto lo que nos está reflejando es que no estamos tomando las decisiones adecuadas en cuanto a la selección de la calidad de la dieta. Estos mismos niños, si vemos, se nos convierten en niños con problemas. Cuando uno se queda chico, es obvio que el peso puede aumentar también. Entonces, no solamente nos estamos quedando chicos, sino que esos alimentos que estamos ofreciendo a los niños nos están produciendo problemas de sobrepeso y obesidad, sobrepeso en un 16.9%, obesidad en un 7.6%, y ustedes saben lo difícil que es revertir esto, lo difícil que es modificar cambios, lo difícil que es mejorar el peso, y especialmente cuando ya un niño está obeso y en alguna medida sobrepeso, lo difícil que es retornar a un peso normal. Cuando vemos en adolescentes de 13 a 17 años, vemos que la tasa de retraso en talla se nos aumenta a 9.7, es decir, casi 10 de cada 100 niños en Colombia no alcanza la talla esperada para su edad, y un 17.9% de estos niños se nos convierten en niños con exceso de peso. Entonces, tenemos que tomar unas decisiones acertadas en cuanto a qué alimentos debemos darle a esta población. Específicamente estas charlas de lácteos, concentrémonos entonces qué está pasando con el consumo de lácteos en Colombia. Esto es un estudio que comparó las encuestas nutricionales y en donde muestra cambios alimentarios en Colombia. Los resultados son de la encuesta 2010-2015, en la que lo más importante que vemos es que significativamente ha habido una disminución en la frecuencia del consumo de productos lácteos, leche líquida o en polvo, y esta disminución es significativa. Esto es muy importante en este grupo de edad, porque cuando uno disminuye la frecuencia de consumo de lácteos, significa que la está cambiando por algún otro producto, y si eso lo relacionamos con los datos anteriores, vemos que significativamente se asocia con un mayor aumento de peso. O sea, esta leche que estamos dejando de tomar la estamos
reemplazando por productos que claramente no son los adecuados. Empezando porque la leche, al ser un alimento tan completo, es difícil de sustituir por algo que le dé el aporte nutricional igual. En cuanto al consumo de quesos y otros lácteos, que pueden ser productos fermentados, hubo un pequeño aumento en la frecuencia de consumo, pero este aumento no es significativo. Y en cuanto a los casos, o sea, la gente que está tomando, los niños que toman leche, fíjense que sigue disminuyendo el consumo, o sea, el número de personas que la toman, no solamente la frecuencia, sino el número de personas, de niños, y este valor es ha variado significativamente, es decir, estamos disminuyendo en forma considerable el consumo de lácteos. Eso tiene una importancia muy significativa en las recomendaciones que nosotros como profesionales de salud tenemos que dar en la consulta. Entonces tengamos presente que estamos dando de pronto las recomendaciones que no se ajustan a las necesidades de nuestra población. ¿Qué se ha visto en Colombia? Entonces, obviamente el consumo promedio en Colombia va a depender o está muy relacionado con el estrato socioeconómico. Vemos que en promedio, según Fedegan, es de 140 litros al año, muy por debajo de lo recomendado, y si lo dividimos por estrato, el consumo es muy bajo en los estratos 1 y 2, siendo de 150 ml al día, no 150. Ya vimos con la doctora Clara que las recomendaciones de las guías alimentarias basadas en alimentos en Colombia, las porciones van de 2 años en adelante, de 2 porciones mínimo de lácteos al día, cosa que no estamos cumpliendo ni siquiera una. El objetivo es de llegar a 2 porciones o 2 porciones y media o 460 ml al día. ¿Qué razón tenemos? Fuera de la razón nutricional y del aporte de los lácteos, hay una razón por la cual las personas o las mamás o los profesionales de salud están relacionando que no se debe consumir o que disminuir el consumo de productos lácteos por la salud planetaria o por todos los temas ecológicos. Traigo aquí un estudio hecho en 2019, creo que fue en 2015, donde se reunieron los economistas para decirle a las personas, bueno, ¿cómo vamos a hacer lograr una alimentación no solamente adecuada para las personas, sino que también sea adecuada para la salud planetaria? Y si ustedes se dan cuenta, ellos se proyectan a 2050, donde vamos a ser más o menos 10.000 millones de personas, y nos dicen, no traigo aquí el plato de salud de las gabas, traigo el plato específicamente de estos economistas. Esto es la bibliografía, si ustedes la bibliografía, si lo quieren leer entero, donde claramente dicen, sí, obviamente tenemos que darle una prioridad a los consumos de frutas, vegetales. Nadie está en desacuerdo de que se logre una alimentación más balanceada y que nos preocupemos por el planeta. Pero fíjense que en ninguna parte nos están diciendo que debemos dejar los productos lácteos. Ellos nos dicen, hay un rango recomendado para la salud planetaria y para lograr cubrir las recomendaciones nutricionales que va de 250 a 500 mililitros al día, que claramente coincide con las recomendaciones basadas en alimentos. Bueno, ¿por qué son buenos los lácteos como tal? Entonces, la primera razón es por sus componentes nutricionales. No existe ningún alimento en la naturaleza que contenga dentro de su matriz alimentaria la cantidad, la relación proteínas, carbohidratos, grasas, es decir, macronutrientes y micronutrientes que permitan mantener la vida. Entonces, es una matriz alimentaria completa desde el punto de vista nutricional, porque la biodisponibilidad es muy importante, cómo se encuentran en esa matriz alimentaria los distintos micronutrientes versus las necesidades diarias. Entonces, en la tabla anterior que nos mostraba la doctora Clara, veíamos cómo los productos, las bebidas vegetales tienen un aporte nutricional, los productos lácteos tienen otro, y al comparar esas micronutrientes varían no solamente en cantidad, sino en biodisponibilidad, que les voy a mostrar más adelante, y por la variedad de productos lácteos. Entonces uno puede encontrar que si no te gustas, si no hay una palatabilidad específica por cierto alimento, podemos
tener una selección de ciertos alimentos que pueden ser agradables de acuerdo al grupo de edad del niño o de la persona. Bueno, en esto pues no me voy a demorar mucho, simplemente recordarles los componentes de macronutrientes. Sus proteínas son de alto valor biológico, cubren todas las necesidades de aminoácidos esenciales, especialmente en estas, estoy hablando de niños de 2 años en adelante o de 4 años en adelante. Contiene una cantidad de grasas muy específicas, unas grasas que más adelante también lo vamos a hablar, que están estructuradas de alguna manera en que esa absorción y esa digestión tiene unas rutas metabólicas distintas, por lo que sus efectos en la salud humana es distinta a la de las otras grasas que podrían comparar, porque las personas muchas veces dicen que las grasas de la leche, y es cierto, tiene un mayor contenido de grasas saturadas, pero su composición y su formación dentro del glóbulo de grasa y su tipo de grasa, por ser ácidos grasos de cadena corta, su metabolización es muy distinta. Y contiene carbohidratos, que son la fuente principal de energía, que solamente encontramos lactosa en los productos lácteos. ¿Qué nos aporta? Entonces vemos que aporta más o menos un 3% de proteínas, de un 4 a 5% de lactosa y un 3 a 4% de grasa. Estas proteínas pues están divididas en el suero, en la caseína, ya les dije que son de alto valor biológico, la lactosa, que es un disacárido que se encuentra solamente en la leche, y la grasa de los lácteos, dependiendo también del tipo del lácteo, porque existe, esto es lo único que podemos modificar, o no lo único, pero lo que encontramos en el mercado es tipos de grasa, tipos de productos lácteos que han sido modificados desde el punto de vista de la cantidad de grasa que contienen, pero por lo general contienen un 70% de ácidos grasos saturados y el resto es monoinsaturados y una pequeña cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Estos ácidos grasos saturados, quiero dejar claro que según las evidencias científicas, por sus características y por, como les decía anteriormente, no afectan los niveles de lípidos sanguíneos y no afectarían tampoco, como se puede ver más adelante, el peso corporal. Bueno, en cuanto a los micronutrientes, también les decía que contiene todas las vitaminas y minerales. Estamos todos sabemos muy claro que cumplen unas funciones fundamentales en el crecimiento, desarrollo, metabolismo, integridad de las células, y son necesarios para que todos los procesos del cuerpo se lleven a cabo de manera efectiva. Entonces, son muy importantes porque son los que de alguna u otra medida se relacionan con esa malnutrición oculta que muchas veces no podemos conocer a simple vista y que podemos aportarlos desde el punto de vista nutricional a partir de estos productos y que nos van a cumplir unas funciones muy importantes. En cuanto a los micronutrientes, pues tenemos claro que son los principales el principal aportador de calcio en la dieta por su biodisponibilidad, fósforo, magnesio, potasio, zinc y también, como lo dijo la doctora Clara, las vitaminas del complejo B, especialmente tiamina, riboflavina, niacina, y para algunas personas que han dejado los productos fuentes de vitamina B12, como pueden ser los veganos, bueno, los vegetarianos, puede ser una fuente, lacto-vegetarianos, puede ser una fuente importante de vitamina B12. Por tanto, entonces yo quisiera preguntarles y darles las respuestas a esta pregunta. ¿Son los lácteos un aliado para una adecuada nutrición infantil? Son aliados importantes. ¿Por qué? Porque aportan dentro de su matriz alimentaria componentes indispensables para un adecuado crecimiento y desarrollo. Porque hacen parte de las recomendaciones como parte de una alimentación equilibrada y saludable, la cual, junto con un estilo de vida activo, son las medidas más importantes para evitar la aparición de enfermedades posteriores, porque tienen un papel clave y su aporte de calcio y vitamina D en la formación del esqueleto, y porque ayudan a prevenir la prevención de enfermedades relacionadas con la ganancia de peso inadecuado. Estas son cosas que son muy importantes y que vemos claramente que están viéndose manifestadas
que se manifiestan en nuestra población: la ganancia de peso, la malnutrición oculta, el aporte inadecuado de ciertos micronutrientes que nos van a hacer que aparezcan ciertas enfermedades. Bueno, específicamente, ¿qué pasa? ¿Por qué deberíamos hablar de mineralización ósea o de riesgo de osteoporosis en una conferencia para niños? Pues porque estamos en la etapa crucial en la que los niños tienen que lograr una mineralización ósea adecuada, y sin calcio esto no ocurre. Este mineral se encuentra 99% de su contenido está en los huesos, y el otro 1% cumple funciones muy importantes porque es un mineral que no solo participa en la formación de los huesos, sino que cumple funciones de señalización muy importantes y a nivel muscular. Si nosotros no logramos un aporte de calcio específicamente en esta edad, en los primeros años de vida, en la adolescencia, y si nos vamos un poco más de vida, pues las repercusiones van a ser muy claras. Yo me acuerdo siempre en una conferencia que decía que los niños va a llegar algún momento en que se van a caer porque sus huesitos se van a romper. Si no logramos, va a pasar como lo que pasa en los adultos, o sea, no es que se caigan y se rompan, sino que se rompen y se caen. Entonces es muy importante focalizarnos en dar las medidas adecuadas para que estos niños tengan una mineralización ósea adecuada. ¿Qué pasa con esta biodisponibilidad? El calcio proveniente de los productos lácteos, porque si ustedes recuerdan, las bebidas lácteas que se venden, las bebidas vegetales que la gente llama bebidas lácteas, pueden llegar a tener la misma cantidad de calcio, o algunos productos, alimentos pueden llegar y tienen, por sí tienen calcio, y ahora les voy a mostrar. Sin embargo, la biodisponibilidad es mucho menor. El calcio proveniente de los productos lácteos tenemos que tener claro que tiene un 30 a un 40% de biodisponibilidad. O sea, logramos que un 30 a un 40% de esa matriz alimentaria en ese calcio, en esa matriz alimentaria ese calcio es absorbido. ¿Por qué? Porque no tiene sustancias inhibitorias como pasa en otros productos, y debemos tratar como profesionales de salud que nosotros logremos entre un 55 a un 70% de las recomendaciones de calcio sean dadas a partir de productos lácteos. ¿Cómo logramos esto? Entonces, si nosotros vemos por grupo de edad que las recomendaciones son mucho más altas en lo que en realidad se llega a absorber, precisamente porque estamos contando con un 30% más o menos de absorción, siempre y cuando lo logremos incluir productos lácteos en la dieta. Por ejemplo, si tomamos el grupo de edad de 4 a 8 años, vemos que si quisiéramos, cuyo objetivo, o tenemos un objetivo de lograr que se absorban unos 240 miligramos de calcio, por eso las recomendaciones son: consuma diariamente 1.5 a 2 porciones de lácteos al día, que nos estarían dando 133 miligramos, lo que claramente nos cubre un 55% de las recomendaciones diarias de calcio, teniendo como base un 30% de absorción. Lo que quiero decir es que si nosotros no damos productos lácteos en la dieta, en la alimentación diaria de nuestros niños, es casi prácticamente imposible cubrir las recomendaciones de calcio en estos grupos de niños. Veamos por qué. Porque estas son las porciones de calcio de alimentos normalmente consumidas. Entonces vemos que puede ser una taza o 3/4 de vaso o una rebanada de queso. Y estas son las porciones de alimentos, fuentes de calcio, que son comúnmente consumidas en nuestra población. Sabemos que el consumo de vegetales no es muy alto, por lo tanto, quisiera pues uno pensar que se llegan a cubrir estos consumos diarios porque los vegetales son muy buenos. Sin embargo, tenemos que tener muy claro, porque cuando una mamá entra y busca en internet fuentes de calcio en la dieta, le salen brócoli, acelga, espinaca, berro, perejil, ajonjolí. Es claro, son fuentes de calcio, pero miremos qué cantidad de calcio aportan por porción, que las mamás muchas veces, o los médicos o las nutricionistas, no tienen clara. Es decir, cuando yo me consumo un vaso de leche,
o media taza de yogur o una taza de yogur, este es el aporte de calcio consumido que nos aporta ese producto. Este es el aporte de calcio que nos aporta por porción normalmente consumida. Es decir, si yo quisiera equiparar el consumo de calcio a partir de brócoli, tendría que consumirme una porción 10 veces más grande. Y esto es prácticamente en población, imposible en población infantil y en población adulta. Entonces, digámosle a las mamás, listo, son fuentes de calcio, consumámoslas en la dieta, pero no puede ser el único aporte. Que nos quede claro como médicos y como nutricionistas y como guiadores en la alimentación, que el 55 al 70% sea del calcio dado en la alimentación, sea a partir de productos lácteos, y el resto lo podemos completar. Si no, definitivamente vemos que la leche como tal no quiere ser consumida, pues la biodisponibilidad de nutrientes de otros productos lácteos se aumenta en ciertos procesos, con ciertos procesos de fermentación, como lo nombraba Clara, y en los productos como los quesos, al tener menor contenido de agua, la proporción de ciertos nutrientes es mayor, y la biodisponibilidad al ser productos fermentados, como digo, es mucho mejor. Tanto de aminoácidos, tanto de calcio, magnesio, fósforo. Y fíjense que la población colombiana tenemos muchos problemas de deficiencia, entonces de ahí es la importancia de esta charla, de poderles dar unas recomendaciones acertadas. Como gran conclusión de esta charla quisiera llegar a un consenso entre nosotros, a una tranquilidad, porque nos dice la literatura, nos dice los estudios, o sea, tenemos que tener claro, tenemos que ser como las personas más informadas y con un conocimiento más claro acerca de que un mayor consumo de lácteos durante la infancia y la adolescencia nos permite una mayor ingesta de proteínas de alto valor biológico, de calcio, de fósforo, de vitaminas A, D, B2 y B12. ¿Y esto en qué va a repercutir? En una mayor calidad de la dieta, en un menor riesgo de desnutrición infantil. Nosotros somos un país todavía con unos problemas de desnutrición y de malnutrición, tanto por déficit como por exceso, muy altos, y yo pienso que esto se va a incrementar con estos periodos de problemas económicos. Vamos a lograr una mejor mineralización ósea, vamos a lograr una mejor talla, o sea, por lo menos la talla esperada para la edad. Y algo súper importante, vamos a lograr una menor adiposidad, un menor riesgo de obesidad, y lo que nos dicen los estudios es que hay una mayor masa muscular, es decir, vamos a tener personas desde el punto de vista fisiológico más sanas. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Doctora María Clara, muchísimas gracias. Realmente una charla bastante completa, excelente como la anterior. Un panorama importante que todos los profesionales de la salud tenemos que tener en cuenta, porque pues ahí hay unos retos bastante importantes. Damos entonces inicio a esta última sección de preguntas, de conversatorio, después de haber visto estas dos ponencias tan interesantes. Bueno, entonces podemos iniciar, entonces, pues, precisamente por la primera parte, una pregunta puntualmente para la doctora Clara Rojas, que esperemos no tengamos confusiones aquí con nuestras dos conferencistas. Igualmente, si la doctora María Clara quiere intervenir o hacer algún aporte adicional, pues por supuesto bienvenida, y viceversa. Doctora Clara, hacía un punto muy importante con respecto a los lácteos en el manejo de la diarrea, porque digamos que normalmente como indicaciones al momento del tratamiento se suelen suspender este tipo de alimentos. Entonces, quisiera que pudiéramos profundizar ahí y entender un poco más cuál es el impacto de eliminarlos en esos momentos que a veces
también se puede extender esa suspensión de los lácteos. Entonces ahí podemos tener unos impactos importantes. ¿Y qué otras indicaciones podemos tener con respecto a los lácteos en estas patologías? Bueno, creo que en primera instancia debemos recordar que la diarrea de más frecuencia en los niños es la diarrea de tipo viral y que esta se autolimita en unos pocos días, que las restricciones alimentarias no están indicadas en los problemas de diarreas agudas porque pueden tener implicaciones en que se lleve al niño a deficiencias nutricionales y más si estas restricciones se prolongan. No todos los niños con diarrea normalmente no tienen usualmente esas intolerancias alimentarias, intolerancias a la lactosa, concretamente por lo que se suspende la diarrea, por lo que se suspende la leche. Entonces, en primera instancia no hay que suspenderla. La recomendación usual es siga alimentando, más aún si tiene leche materna. Continúe la lactancia materna, continúe la alimentación y espere, hidrate. La hidratación es de gran importancia y seguir, dar el curso al cuadro normal de la diarrea. Cuando hay una intolerancia, cuando se demuestra una intolerancia a la lactosa, esta intolerancia normalmente es transitoria. Entonces, si es necesario, se puede suspender o disminuir transitoriamente los lácteos, especialmente la leche entera. El yogur ha sido utilizado, como les mencionaba, a veces en el uso de la diarrea para no suspender los lácteos. La razón es que se ha descrito como el yogur tiene en su fermentación su propia beta-galactosidasa, que hace que haya una hidrólisis, digamos, de la lactosa y que la tolerancia sea mejor. Pero la recomendación en principio es no hacer restricciones porque pueden empeorar la situación nutricional o llevar a afectar la situación nutricional en el niño. Solo cuando se requiere de forma indispensable se retiraría transitoriamente la lactosa. Son muy pocas las enfermedades de verdad que requieren una restricción completa en diarrea para la lactosa. Ya con alergia a la proteína ya es otra cosa. Qué bueno que menciona ese punto, doctora. Muchas gracias, porque precisamente hay un punto muy importante con respecto a el diagnóstico de la alergia a la proteína de la leche, y otro punto que también para la doctora María Clara probablemente sea mucho más frecuente es la intolerancia a la lactosa. Entonces, digamos que dentro de los factores que también están impactando el consumo de lácteos es, pues, precisamente un posible diagnóstico, y muchas veces que ese diagnóstico no sea de proteína, de alergia a la proteína de la leche y de intolerancia a la lactosa. La confusión entre ellas, pues sentimos que es frecuente dentro de los pacientes. Quisiera que arrancamos por la doctora María Clara, pero pues que podamos discutir esto, porque desde la práctica clínica hay muchos casos y muchas experiencias al respecto, estoy seguro. Entonces, pues, ¿qué recomendaciones también podemos darle a los pacientes cuando tienen realmente estas patologías o estas situaciones? Y qué podemos también hacer como para lograr, pues, un diagnóstico más adecuado. Y Juan Carlos, pues mira, en realidad los primeros 4 años de vida tenemos esa ventana que aprovechar porque prácticamente es muy, muy raro que se presente una deficiencia de lactasa y que nos produzca una intolerancia a la lactosa. Y específicamente solamente podría, como dice Clara, en momentos de diarreas o diarreas prolongadas en los que puede haber una deficiencia de la enzima de lactasa. Son claramente 2 cuadros clínicos distintos que pueden llevar a la confusión. La alergia a la proteína de la leche de vaca es un cuadro clínico mediado por, por el sistema inmunológico. Es muy poco frecuente en la población, más o menos un 2% de la población mundial, niños menores de 1 año, o sea, es raro que se presente en niños mayores de 1 año y en los que los casos son diagnosticados ya sea por biopsia intestinal o por medición de antígenos o anticuerpos en sangre. Y
claramente el tratamiento son sus leches hidrolizadas, su tratamiento especial. En la intolerancia a la lactosa es una manifestación clínica, o sea, es una sintomatología en la que las personas pueden manifestar como hinchazón o ciertas, no sé, síntomas clínicos o síntomas fisiológicos. Entonces es muy importante que logremos desde el punto de vista profesional darle una buena recomendación a las mamás de estos niños en los que si son menores de 4 años, tengamos claro que es prácticamente imposible que haya una intolerancia a la lactosa. Y en niños mayores hay que tratar de no, si hay en realidad una manifestación clínica como hinchazón o malestar o algo, por un lado, utilizar productos bajos en lactosa como son los lácteos deslactosados o los quesos o los yogures, o fraccionar los productos lácteos con lactosa para que su absorción sea más lenta y se tolere mejor ese alimento. Pero la recomendación es nunca suspender los lácteos. No sé, para complementarte un poquito, ya María Clara dijo la mayoría, pero para resumir un poquito, la verdad, la alergia a la proteína de la leche es un diagnóstico más frecuente en los niños pequeños, sin embargo, su prevalencia es baja, es más o menos, refiere entre el 2 y el 7%. A veces se confunde, es decir, como decía María Clara, intolerancia y alergia son dos cosas diferentes. Es usual que lleguen los pacientes al consultorio y nos digan, es que mi hijo tiene una intolerancia a la proteína de la leche de vaca. No, o una alergia a la lactosa, ninguna de las dos es cierto. Entonces tenemos que tener claro, son dos cuadros diferentes. Muchos de esas alergias son altamente diagnosticadas de forma errónea, a veces son trastornos digestivos usuales en los niños, que son intolerancias pequeñas que están muy relacionados con aspectos de ansiedad en la madre, cólico del lactante, etcétera, y en esos casos se utilizan, por ejemplo, fórmulas parcialmente hidrolizadas. Cuando se hace un diagnóstico de alergia a la proteína de la leche, hay que suspenderla por un tiempo. Inicialmente por unos meses se hace el reto y después para cambiar a otros lácteos enteros. Y a veces en esos niños, por ejemplo, el yogur, para los retos de alergia a la proteína de la leche después de 3 o 6 meses de eliminarlos de la alimentación, puede utilizarse, por lo que tiene una menor cantidad y, como les decía en la conferencia, una menor probabilidad de alergia sin que no la tengan. Igual es proteína de la leche, pero puede utilizarse para hacer el reto. Lo importante es que cuando hay alergia a la proteína de la leche diagnosticada, se utilizan fórmulas hidrolizadas, fórmulas de aminoácidos libres, fórmulas totalmente hidrolizadas. A veces cuando son trastornos digestivos del lactante se utilizan unas fórmulas que son parcialmente hidrolizadas, se presenta más en los niños menores de 1 año, pero hay que aclarar el diagnóstico. ¿Cuándo es intolerancia a la lactosa y cuándo es alergia a la proteína de la leche? Los manejos son independientes, son diferentes y por lo tanto recordemos que los lácteos son uno de los alimentos fundamentales el primer año, entonces hay que buscar una alternativa de manejo y no son, un poquito quiero hacer insistencia, no son las fórmulas vegetales, no podemos sustituir con fórmulas que no tengan los requisitos nutricionales para la alimentación del niño. Qué buen cierre, doctora, precisamente porque aprovechando estos últimos minuticos, creo que todos los profesionales de la salud en alguna medida hemos sentido cómo las bebidas vegetales, que como mencionaban precisamente ambas en sus conferencias, no reemplaza el aporte nutricional de los lácteos, vienen en una tendencia bastante creciente y que termina afectando también a la población más pequeña. Entonces quería aprovechar estos últimos minuticos pues para hablar precisamente del manejo del paciente y de los padres, que al final de cuentas
pues son los que muchas veces toman estas decisiones de reemplazarlas, precisamente pues porque los padres también vienen con esos regímenes alimentarios, digamos, vegetarianos o veganos, donde hay ese tipo de restricción y puede que haya, digamos, cierto tipo de rechazo al momento de la consulta, de incluir los alimentos lácteos o que ellos estén tomando esa decisión de retirar los alimentos de origen animal en general. Entonces, pues también, ¿qué recomendaciones le podemos dar a nuestro auditorio? Mira, partemos del concepto del conocimiento, que cada vez la consulta, porque los padres son veganos o vegetarianos, es mayor. Esto es una moda, es una tendencia. Las últimas décadas las dietas vegetarianas y las dietas veganas se han vuelto en el mundo, se ha reportado que han aumentado en prevalencia en más del 350%. Sabemos que en el destete vegetariano o vegano tiene una muy alta popularidad, pero que se acompaña de problemas esenciales como retardo de crecimiento y retardo de muchos déficits, de muchos micronutrientes que van a tener una repercusión nutricional para la vida, para el desarrollo del niño y para el crecimiento. Podemos ver, por ejemplo, en fórmulas vegetarianas, además de su componente calórico, además de las proteínas, un déficit de hierro y zinc muy importante, igual de calcio, de vitamina D, de vitamina B12, algunas vitaminas del complejo B y de ácidos grasos esenciales, DHA y EPA. Esos los más importantes, pero es una tendencia, esta condición debemos tenerla en cuenta, especialmente en la consulta pediátrica, es tratar de convencer a los padres por qué no dietas vegetarianas en los niños, por qué no podemos sustituir la leche por alimentos vegetales, pero a veces es tendencia religiosa y cultural que no podemos superar. En ese caso tiene que hacer un acompañamiento permanente, pero acordémonos que la suplencia nutricional sería para toda la vida, porque cuando la alimentación no aporta los nutrientes necesarios, tenemos que hacer la suplencia nutricional, pero esta no es transitoria, es mientras dure el plan de vegetarianismo. Y muchas veces eso es otra dificultad, porque es que suplir vitaminas para el resto de la vida y suplir nutrientes a veces no es tan fácil. Es verdad, es verdad. Doctora María Clara, ¿quieres hacer alguna inclusión ahí? No, de acuerdo con la doctora Clara, y simplemente decirle a los papás, puede ser un complemento, pero no puede ser una sustitución total, o sea, deben tener muy claro eso. Perfecto, perfecto. Pues creo que el tiempo ha sido justo, pero muy, muy interesante todo. A nuestras dos conferencistas, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que pues, al auditorio precisamente también le haya sido de agrado y sea relevante para su práctica clínica. Agradeciendo pues entonces a todos los asistentes y que tengan pues feliz tarde. Hasta luego, doctora. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Muchísimas gracias.